Nuestro problema es el 11b5, conducción axial de calor en un alambre. Un alambre de densidad constante ρ se mueve hacia abajo con velocidad uniforme v hacia adentro de un baño de metal líquido, que está a la temperatura T sub 0. Se desea encontrar el perfil de temperatura T en dirección z. Supóngase que T es igual a T infinito en z es igual a infinito, y que la resistencia a la conducción radial de calor es despreciable. Esa es una corrección que se hizo del Bird en edición de español a partir de la edición en inglés. Además, supóngase que la temperatura del alambre es T es igual a T sub 0 en Z es igual a 0. El inciso A te pide obtener el perfil de temperatura asumiendo que la Cp y la conductividad térmica son constantes. El inciso B es asumiendo que estas propiedades son funciones conocidas, y el inciso C es verificar que la solución al inciso B satisface la ecuación diferencial a partir de la cual se dedujo. Para empezar a analizar el problema antes mencionado, primero realizamos un bosquejo y situamos las coordenadas en la interfase del alambre y del metal líquido. Nuestro sistema a analizar es el mismo alambre y tenemos dos fuerzas impulsoras. La del momentum es el movimiento axial del alambre y la de energía es la diferencia de temperatura que hay entre el alambre y el metal líquido. Las consideraciones que se hicieron para este análisis fueron que el alambre tiene geometría cilíndrica, la conductividad térmica del alambre es constante, que el metal líquido es un metal puro y que la conducción radial de calor es despreciable. Las coordenadas las consideramos cilíndricas debido a que el alambre tiene esta geometría. En los campos, la densidad es constante ya que nuestro sistema es un sólido. La temperatura va a cambiar en dirección Z, ya que la conducción de calor ocurre en esta dirección, por el mismo movimiento del alambre en Z. La presión también es función de Z, debido al efecto hidrostático. Y en nuestros campos de velocidad, únicamente tenemos velocidad en Z, sin embargo, como lo menciona el problema, es constante, es decir, no cambia en ninguna dirección. Nuestro dominio resalta en Z debido a que en esa coordenada es donde se lleva a cabo el análisis y estamos despreciando la conducción de calor radial. La Z va de 0 a infinito y el tiempo es mayor al tiempo estacionario. A partir de aquí, el análisis y las ecuaciones de variación están simplificados. Si requieren una explicación o detallar la simplificación de algo, pueden revisar el anexo en el drive de la resolución del problema por escrito. Para nuestro balance de materia concluimos que 0 es idéntico a 0 y por lo tanto no hay intercambio de materia. Para nuestro balance de momentum en la coordenada r y θ se obtuvo que 0 es idéntico a 0 y así pudimos comprobar que la presión no cambia con r ni con θ, como lo pusimos en nuestros campos. En la coordenada z se obtuvo que la presión sí cambia con z por el efecto hidrostático. Y como nuestra dirección en Z va al sentido contrario que la gravedad, se le agregó un signo negativo. A partir de las ecuaciones de variación de energía, en función de las densidades de flujo y cantidad de movimiento, se obtuvo esta ecuación. Lo primero que se hizo con la ecuación de energía fue reemplazar la densidad de flujo de energía en dirección Z por la ley de Fourier, y como nuestra velocidad en Z es constante y va al sentido contrario que nuestras coordenadas, se sustituyó por menos v. También agrupamos las constantes en una variable a, y el resultado de esto se muestra en la ecuación 4. Como se obtuvo una ecuación diferencial homogénea de segundo orden, se obtuvo una solución general a partir de la obtención de las raíces. Después, a partir de dos condiciones de frontera, que son cuando t es igual a θ0 y z es igual a 0, y cuando t es igual a t infinito y z es igual a infinito. Y un sistema de ecuaciones se obtuvo la ecuación 2. Y podemos observar cómo el perfil de temperatura ya se dio en forma dimensional. Y esto es la respuesta a nuestro primer inciso. Cabe recalcar que cuando es la densidad constante podemos decir que CV es igual a Cp. Para el inciso B, el problema nos dio las funciones de estas propiedades, es decir, ya no las podemos considerar constantes. Después, lo que se hizo fue reemplazar las propiedades de la ecuación de energía con las funciones que se dieron en el problema, como se puede observar en la ecuación 2. Después se volvió a definir la variable a con las constantes que se tienen, pero ahora con un subíndice infinito como se muestra en la parte derecha, obteniéndose la ecuación número 3. Ahora consideramos otra condición a la frontera, que cuando z tiende a infinito, sabemos que el perfil de la temperatura adimensional es igual a 0, por lo mismo que la temperatura sería muy grande y que por lo tanto la derivada de esta con respecto a z sería 0.
Expresando las condiciones resaltadas en color amarillo, obtenemos la ecuación 2, y el diferencial de z se elimina. Después se evaluarán los límites en el lado derecho, sin embargo, en el lado izquierdo no se pueden evaluar porque es una función. Ahora, como podemos observar, tenemos líneas encima de algunas funciones. Estos se les llaman variables mudas, y es para diferenciar lo que se quiere integrar con los límites y evitar confusiones. Partiendo de la ecuación anterior, lo primero que se hizo fue pasar la parte amarilla dividiendo del lado derecho y el diferencial de z del lado izquierdo. Aparecen más variables mudas para seguir diferenciando lo que estamos integrando y evaluando. Después se aplicó una segunda condición a la frontera, que cuando z es igual a 0, la temperatura adimensional es 1, por lo mismo que la temperatura del alambre sería la misma que la del metal líquido. Cabe recalcar que otra vez se dejaron expresados los límites del lado derecho debido a que tenemos distintas funciones. Reemplazando nuestra constante a, obtenemos la respuesta del inciso B. Para comprobar que desde nuestras respuestas se puede obtener la respuesta del inciso A, o sea, de considerar propiedades no constantes se puede obtener el perfil de propiedades constantes, se estableció que las funciones eran igual a 1, teniendo así k es igual a k infinito y cp es igual a cp infinito. Aplicando estas consideraciones se obtuvo la ecuación 2. El denominador se puede evaluar porque establecimos que la función era igual a 1, quedándonos como resultado de la integral definida un logaritmo natural, y aplicando una exponencial podemos comparar que de lo general podemos irnos a lo particular o del inciso B al inciso A. Para el inciso C necesitamos verificar que la respuesta del inciso C satisfaga la ecuación diferencial de la cual se dedujo esta respuesta. Para hacer esto, se utilizó la fórmula de Leibniz mostrada en la pantalla. Explicando la parte derecha de la ecuación, el primer término es nuestra misma ecuación. El segundo término es nuestra ecuación evaluada en el límite superior y el último término es nuestro límite inferior. El primer término se puede cancelar debido a que estamos integrando algo que está en función a algo distinto. Y el último término también se cancela debido a que la derivada de una constante, en este caso 1, es 0. Esto fue lo que se obtuvo después de utilizar la fórmula del Leibniz. El último paso para esta verificación fue dividir todo por el diferencial de z, obteniendo ya la ecuación diferencial de la que partimos. Observando nuestros resultados y representando el análisis en el inciso A, podemos observar que en nuestro perfil hay una difusividad térmica alfa, que representa el transporte de energía molecular o su misma difusión. Si sabemos que el número dimensional Pei-Clay es igual a una longitud característica por la velocidad entre la difusividad térmica y esta representa la dispersión axial de calor, podemos representar nuestro perfil como la ecuación número 3. Cabe recalcar que en nuestro caso la longitud característica sería la misma z, considerando que el número Pei-Clay cambiará con respecto a z y sería considerado como un Pei-Clay local. Este número es una medida de relativa importancia del transporte de calor en una distribución espacial contra la difusión. Si este número es grande, representaría un efecto dominante de conducción de calor, y si es pequeño, representaría un efecto dominante de la difusión. It's our time to go, dance with me one more time.